Bienvenidos a Memorias, un podcast de la Fundación Juntos Se Puede, un espacio donde te invitamos a caminar las experiencias de la diáspora venezolana. Las memorias son un archivo del pasado y traerlas al futuro nos permitirá construir la diáspora venezolana. Bienvenidos al podcast Memorias, un podcast de la Fundación Juntos Se Puede. Estamos en el episodio número 4 y tenemos a una entrevistada de lujo. Además la tenemos aquí en el estudio, entonces estamos súper contentos por eso. Vamos a hablar hoy con Gabriela Cano Salazar. Y les voy a decir rápidamente quién es ella. No voy a leer toda su biografía porque si no, no nos alcanzaría el tiempo para continuar. Gabriela Cano Salazar es una apasionada etnoeducadora, investigadora y defensora de los derechos humanos, con una carrera comprometida con la justicia social y la dignificación de las memorias colectivas. Licenciada en Etnoeducación y Desarrollo Comunitario y magíster en Migraciones Internacionales. Gabriela ha dedicado su vida a investigar y documentar las historias de resiliencias y resistencias de comunidades desplazadas, mujeres, pueblos indígenas y personas en movilidad humana, tanto en Colombia como en el ámbito internacional. Su rol como docente e investigadora en el Centro Internacional de Investigación para el Desarrollo de la Educación, CIDE, y de la Corporación Universitaria Minuto de Dios, y como consultora del Centro Nacional de Memoria Histórica, Gabriela trabaja incansablemente en proyectos que promueven la paz, la memoria histórica y los derechos humanos desde una perspectiva diferencial e interseccional. Cofundadora de la Red de Mujeres de Risaralda e integrante de la Red Nacional de Mujeres y la Red de la Diplomacia Feminista por la Paz, Gabriela impulsa visibilización de las luchas migrantes y feministas en América Latina. Ha contribuido a numerosos textos académicos y de investigación, incluyendo estudios fundamentales sobre la migración y la resistencia indígena en Colombia, el éxodo venezolano y el papel de la narrativa textil en la construcción de la paz. A través de su trabajo, Gabriela ayuda a tejer redes de apoyo y fortalecer la identidad de comunidades vulnerabilizadas, haciendo de la memoria y la educación un puente hacia la sociedad más justa e inclusiva. Gabriela ha participado en numerosos textos. Uno de ellos es Venezuela migra, aspectos sensibles del éxodo hacia Colombia. Otro es Deconstruyendo mitos y narrativas alrededor de la migración, análisis y recomendaciones a partir de las experiencias de Colombia, México y Perú. Ella realiza el caso que se hace para Colombia. Aportes de la narrativa textil como práctica pedagógica para la construcción de la paz y la memoria histórica a pequeña escala. Y historias de resistencia desde el exilio. Gabriela, feliz día, es un placer tenerte aquí con nosotros. Muchas gracias, Alvin, muchas gracias a la Fundación Juntos Se Puede, que no es la primera vez que nos encontramos. Tenemos varios caminos recorridos en diferentes escenarios académicos y no académicos, de investigación también. Y pues no, muchísimas gracias por la confianza en el trabajo que vengo haciendo. No, Gabriela, tú desde que nos conociste has estado insistentemente convocándonos a muchos espacios conversacionales y eso nos ha dado una proyección increíble, te lo agradecemos enorme. Un último texto que se publica, donde tú eres autora, Historias de Resistencia del Exilio, convoca a personas a narrar sus historias. ¿Qué tan importante es eso? Comencemos un poco esta conversación, pero ¿qué tan importante es eso? Llamar a la gente que vive lo que vive a contar las historias que les pasan y cómo contribuye eso a todo este estudio de las memorias históricas, de las memorias migrantes. Bueno, si vamos a hablar de la importancia de contar historias, de escuchar historias, estamos hablando de nada más ni nada menos de poner en el centro de un hecho social cualquiera la vida de las personas que son protagonistas de sus hechos. No es lo mismo hablar de ellos y ellas a hablar con o desde la visión de sus protagonistas. Generalmente, y en el ámbito de las migraciones internacionales o de la movilidad humana o del desplazamiento humano, lo que llamamos movilidad humana, se tiende mucho a hablar de eso, desde lo académico, desde lo político, desde lo económico, las remesas y eso cómo influye al país, y hablamos de las políticas públicas, de los desarrollos jurídicos y normativos, pero ¿y cuándo escuchamos a sus protagonistas? Entonces, cuando tú me dices es importante, es fundamental, no necesariamente importante, sino fundamental,
porque las políticas públicas, porque los derechos humanos que pretendemos enalbolar y pretendemos proteger, solo tienen sentido a partir de lo que las personas nos dicen, nos están violentando de esta manera. Nosotros no solamente somos víctimas de eso, sino que proponemos hechos, estrategias, formas de organización para resistir y para tener alternativas de solución. Escúchenos, tenemos mucho que decir. No hablen de nosotros sin nosotros. Y hay una de las frases más importantes que eso me marcó, digamos, el camino desde la investigación para abordar estos hechos sociales y es nada de migrantes, por ejemplo, sin migrantes. Wow, increíble. Tú has estado viajando por muchos lugares del mundo y además conoces de primera fuente muchos testimonios de personas que han vivido el conflicto armado colombiano de primera mano, pero sobre todo te has enfocado en las más vulnerables del conflicto. Digamos, a mí me duele mucho todo lo que está pasando en Venezuela porque tenemos que huir del país, pero hay una población que es sobre todo las mujeres y las niñas, las que llevan, como dicen, más del bulto, o sea, son las más vulnerables de las vulnerables y tienen unas situaciones verdaderamente críticas. ¿Por qué debemos hablar de las mujeres y las niñas en este contexto de violencias históricas en nuestras naciones? ¿Por qué hablar particularmente de ellas? Dentro de cualquier hecho social, específicamente en nuestro territorio, en nuestra región latinoamericana y centroamericana, hay unas realidades que son estructurales, que no son coyunturales como a veces los medios de comunicación o los liderazgos políticos nos lo hacen ver. Pareciera que surgió de la noche a la mañana y no, lo que subyace en nuestras realidades son unas problemáticas estructurales de profunda desigualdad, Okay, de profunda vulnerabilización okay, de ciertas comunidades que históricamente han sido invisibilizadas, okay, no se les ha amplificado su voz. A mí no me gusta hablar de dar voz, okay, sino de amplificar. Todos tenemos algo que decir y tenemos una voz. Lo que hay que hacer es buscar escenarios para amplificar sus voces. Cuando uno se acerca a estas realidades se da cuenta que dentro de esos grupos poblacionales históricamente aislados, ¿cierto? O segregados, invisibilizados, si se quiere decir, están profundamente las mujeres. okay, Mujeres, niñas, adolescentes, madres, que es lo que, digamos, bueno, en un término muy académico, pero ahora muy común, se llama la interseccionalidad. Y okay, es cómo se intersectan esas matrices de opresión, ¿sí? De segregación y de vulnerabilidad en mujeres, por ejemplo, que comparten, por ejemplo, un cuerpo racializado, pero además viven en las márgenes de sus ciudades o de sus okay, países, okay, pero además que históricamente no han tenido espacios para poder decir lo que tienen que decir, y por tanto exigibilidad de derechos. Entonces, generalmente para estas mujeres, niñas, indígenas, afrodescendientes, migrantes, etcétera, lo que ha pasado es que otros hablan por ellas, entonces sus esposos, sus padres, sus hermanos, pero no han tenido ese protagonismo en la historia de sus vidas. Entonces, traerlas al frente o al centro y decirles a ustedes qué tienen que decir, qué es habitar un cuerpo racializado cuando se es mujer, pero además migrante, que habito en un lugar históricamente también al margen, dentro de la margen y al margen de las ciudades. ¿Qué pasa ahí? ¿Cierto? Entonces ahí es donde decimos, hay una matriz de opresión que se junta, que se aglutina y que hace que a una sola vulnerabilidad se le sumen y se le vayan sumando otras alrededor. Entonces, pero esto pasa con varios grupos poblacionales. Por ejemplo, okay, cuando escuchamos la niñez, okay, la okay. niñez migrante, la niñez indígena, el afrodescendiente, y ahí ellos también tendrían mucho que decir de sus vidas, pero también que proponer. Por eso siempre hablamos de vulnerabilidad, pero también de sujetos activos. Okay. Ellos tienen que decir y generan estrategias y nos dicen, venga, la mejor forma de hablar conmigo es desde el juego, por ejemplo. Yo propongo que hagamos círculos de la palabra, que es lo que comúnmente alrededor de lo cual nos juntamos mucho las mujeres. Entonces sí es importante, es profundamente importante. Sí, pareciera que estamos dejando o estamos ampliando la manera de vernos como académicos,
en tanto que creemos que la verdad que nosotros escribimos en los libros viene, digamos, naturalmente de lo que nosotros creemos que es, y estamos permitiéndonos, o los académicos se están permitiendo empezar a abrir conversaciones con, no solamente con el protagonista, sino con los grupos que son más afectados por lo que les sucede. Y eso a todos es muy importante porque nos permite, como tú dices, amplificar la voz, Ujú. ¿no? Y Como cambia la perspectiva del análisis. Ok. No es lo mismo cuando tú abordas un hecho social desde la literatura, desde las normas, desde lo que cultural y socialmente se ha escrito, se ha dicho, o desde los expertos o expertas dicen, cambia completamente la forma de hacer metodológicamente, y también es una apuesta profundamente ética y política cuando lo hacemos desde las personas al centro. De acuerdo, de acuerdo. No es lo mismo leer el libro que escribió el académico, que al final de cuentas es la interpretación del académico revisada, porque siempre son revisadas, que hablar con la gente. En esta vasta experiencia, Gabriela, ¿qué distingues tú como memoria histórica? Bueno, memoria histórica hay muchas formas de abordarlo, es un universo, ¿cierto? Pero digamos, pongamos como la lupa en varias cosas. Primero, hay que decir que la memoria, digamos, por un lado, o hablemos más bien de una tríada. Memoria histórica es lo que comúnmente se llama procesos de memoriar, Okay. de traer el pasado, ¿cierto? De hacer memoria por un lado. Por otro lado, las luchas colectivas, porque no solamente se hace memoria o se recuerda o se va al pasado de manera individual, sino también colectiva. Y la historia. Entonces, memorias colectivas en plural, es mejor hablar de memorias y luego decimos por qué. Entonces, memoria, el ejercicio de memoriar, el ejercicio de recordar, por un lado, las memorias colectivas, es decir, qué pasa con el imaginario de lo común, como diría Hannah Arendt, y también la historia. Esa tríada entre memoria, memoria colectiva e historia es lo que se trae luego como concepto, que es memoria histórica un poco más resumido, digamos, por decirlo así. Pero lo que subyace son tres procesos supremamente importantes, cada uno con una importancia, pues, muy grande, ¿cierto? Y que en el caso colombiano, ahí sí me refiero, nosotros hablamos de una mirada situada, es Okay. decir, todo hecho en su contexto, y de ahí la importancia de la historia. Hay que historiar, hay que decir cuál es el contexto ético, político, cultural, años, pasado, presente, actualidad, y cómo historiamos eso. Eso no viene de la nada, ni todos son coyunturas, sino que aquí hay pasados, hay historias, y hay mucha diversidad también de situaciones. La ley 1448 del 2011, que es la ley de víctimas, habló de la importancia de la memoria histórica en Colombia. Okay. Aunque es una ley del 2011, bueno, Colombia tiene 75 años de conflicto, más o menos, más de 3 generaciones. Y entonces esta ley recoge en un momento muy importante del país este concepto de memoria histórica y nos dice, la memoria histórica es reconstruir las narrativas de un pasado, generalmente violento, marcado por violaciones de derechos humanos, de derecho internacional humanitario, que implica necesariamente un ejercicio de derechos, de afirmación de las víctimas, pero sobre todo de dignificación de sus vidas. Entonces, ese sería el ejercicio desde lo conceptual, lo normativo y lo operativo del concepto de memoria histórica. Para nosotros es muy importante que ustedes sigan las plataformas sociales de la Fundación Juntos Se Puede. Y si les está gustando este video, y si no también, ya que están aquí, denle ahí un me gusta, suscríbanse al canal, compartan este video. Hay un dicho, se habla mucho de que la historia lo escriben los vencedores. O sea, la gente que tiene el poder escribe la historia y genera narrativa o genera formas de pensar. Y hemos conseguido que hay un nuevo término que estamos usando que dicen, bueno, vamos a mirar ahora todo el tema de las memorias migrantes, ¿no? Entonces ya no es lo histórico como, bueno, sacado del pasado,
científicamente estudiado para decir qué fue lo que pasó, sino que hay gente que empieza a caminar, hay gente que empieza a salir en su derecho más legítimo de buscar una mejor vida cuando lo decida y por diversas razones. En el caso venezolano, porque bueno, ya sabemos que en el caso venezolano se ha destruido, digamos, el Estado venezolano, pero hay un montón de gente que empieza a contar sus historias, a decir lo que vive. Y nosotros en este podcast, básicamente lo que queremos es eso, construir una memoria migrante que nos permita eh, validar la democracia venezolana, reconstruirla, eh, acceder a la verdad y a la justicia. ¿Qué distingue esto como memorias migrantes? ¿Qué hay en este nuevo término que estamos empezando a usar para poder distinguir cosas que la memoria histórica a lo mejor no nos... Sí, mira, ahí hay varios aspectos. Lo primero es por qué hacer memoria histórica. O sea, ¿por qué es importante memoriar? No es posible narrar historias sin memoriar. No es posible narrar historias sin un esclarecimiento de lo que pasó. Ir a qué fue lo que pasó. Y ahí entonces hablar de esclarecimiento de los hechos. Usted decía, queremos verdad, ¿cierto? Y para hablar de verdad, yo también recomiendo hablar de verdades en plural también. Ok. Porque ha hecho mucho daño tanto a Venezuela como a Colombia como a nuestros países el reconocimiento de una sola verdad, que generalmente es ¿cuál? La oficial. Entonces, los estados generalmente, estados o gobiernos, generan una verdad de los hechos. Desde lo piramidal y la verticalidad del poder y nos dicen, aquí lo que pasó en este país fue esto. Y se marca como la verdad oficial de un hecho. Entonces ahí la importancia de hacer memoria histórica desde los protagonistas o desde la narrativa migrante es, ¿qué es tu verdad de lo que pasó? Porque no va a ser la misma verdad en el 2013, cuando salieron el primer éxodo de las personas venezolanas, que tienen un claro perfil o características, ¿cierto?, diferenciadas, con unas motivaciones diferentes, a la que salió en 2015-2016, con un momento histórico específico, tanto en Colombia como en Venezuela, con una realidad muy diferente, un contexto muy diferente a los que salieron en el 2013, pero también los que salieron durante pandemia tendrán mucho que decir en esa travesía en un momento histórico y universal de crisis sanitaria, humanitaria, etcétera, y así. Entonces, miren cómo es importante hacer memoria, por un lado. Segundo, historizar o historiar a partir de momentos históricos claros, que es lo que académicamente llamamos una mirada situada, ¿cierto? Y en tercer lugar, el esclarecimiento de los hechos y la dignificación de las víctimas. No podemos hablar de una verdad, hay verdades, ¿cierto? En plural. Y además, verdades que se van construyendo colectivamente, entonces ahí volvemos al término memoria histórica, que siempre será colectiva. No les pasó a ellos, nos pasó a todos. Es un concepto también que viene de la memoria histórica y es la memoria colectiva o la ciudadanía colectiva. No les pasó a unos, no les pasó a ellos, nos pasó a todos como sociedad. Y en ese sentido las memorias son siempre plurales, en plural. Para poder hilar esas historias de las personas que deciden salir de sus países de origen, es necesario pedirles que recuerden cosas. Este podcast se hace porque queremos que la gente pueda escuchar lo que viven los migrantes, lo que viven las movilidades humanas, lo que viven las personas en movimiento. Y para que eso pueda suceder, se hacen preguntas que probablemente traigan recuerdos dolorosos. ¿No? Entonces le pedimos a la gente bueno, que traiga del olvido cosas que a lo mejor no están. ¿Qué importancia tiene hacer esto, María Gabriela? ¿Qué importancia tiene abrir un espacio conversacional donde las personas puedan narrar lo que les sucede, aunque eso sea doloroso, aunque eso sea... A veces no es doloroso, a veces es... Necesario. no, y a veces uno conversa con personas que no lo ven con este drama, a lo mejor que yo lo veo. Uh-huh. ¿No? Sino que lo ven como algo, bueno, yo decidí salir, lo hice y he encontrado muchas cosas muy positivas a lo largo de mi trayectoria. Pero
¿Qué importancia tiene para... Hay algo, me voy a referir a dos cosas. Lo primero es lo que tú llamas el dolor, ¿cierto? Recordar el pasado, sobre todo cuando hay violaciones graves a los derechos humanos, por supuesto trae dolor, pero hay necesariamente hay que ser rigurosos en esa forma como se recoge el testimonio, como se recoge el dolor. Y luego me voy a referir a la importancia de recoger el dolor en el sentido de que rescatamos ese pasado doloroso, no para quedarnos en lo que Leonel Narváez, y recomiendo que lean y escuchen, hay una charla TED de él muy buena, la pueden googlear, o leer el libro de él que se llama Las tecnologías del dolor, del perdón. Es muy importante para no quedarse en lo que él llama la memoria coagulada. La memoria coagulada es cuando ese dolor que me paraliza en un momento de la vida, ¿cierto? En mi historia de vida, hagamos de cuenta que nosotros somos los protagonistas de nuestra historia de vida en una película y decimos, hay un momento, ese nudo, lo que en el testimonio de Cuando los pájaros no cantaban, de Alejandro Castillejo, en el volumen documental de testimonios de la Comisión de la Verdad, nos decía las devastaciones, ¿sí? Es importante pasar por la literalidad de la violencia y la literalidad del dolor, pero no nos podemos quedar ahí. Hay que pasarla para reconstruirla porque hay que esclarecer los hechos, porque hay una búsqueda de verdad. Eso hay que hacerlo. Pero la idea no es quedarse ahí, sino para reconstruir el futuro. Leonel Narváez dice, el reconocer el dolor, pasar por el dolor y recogerlo, no es para eternizar el odio, es para reconstruir el futuro. Desmond Tutu en África decía que las comisiones de la verdad donde se hablaban todo lo que pasó en África, por ejemplo, que de ahí salen las comisiones de la verdad por primera vez, decía hablar de lo que pasó es uno, y las comisiones de la verdad es uno de los estadios más elevados de la espiritualidad humana, porque nos permite hablar de lo que pasó, pero no para quedarnos en eso, sino para reconstruir. El dolor y el perdón no cambia el pasado, no va a cambiar la persona lo que nos pasó, no va a cambiar pero sí cambia el futuro. Es decir, sí cambia y podemos a partir de eso reconocernos, crear identidades, crear lo que se llama la ciudadanía memorial, es decir, pasamos por esto, pero quedamos la imaginación de futuro. Metodológicamente, a nosotros, digamos, como personas que recogemos testimonios de dolor, nos gusta la metodología que propone Alejandro Castillejo y él habla de, el testimonio tiene un hilo narrativo, hay un pasado, ve y pregúntale a la persona quién era, sus raíces, de dónde viene, cómo era el sitio donde vivía, qué hacía, ¿cierto? ¿Cuál es su oficio? ¿Qué es lo que le gusta hacer? Luego pasa por las devastaciones, por el hecho victimizante, habla de eso, que hable, pero no te quedes en la literalidad, pasa por ahí para el esclarecimiento de los hechos y vamos a su dignificación. ¿Cómo resististe? ¿Cómo no, es que yo me organicé. A Okay. partir del dolor creamos organizaciones, creamos una fundación, Okay. creamos una organización e hicimos labor social. Y ahí nos ubicamos, que es donde debemos estar en el tercer estadio, que es la imaginación de futuro. Es decir, reconocimiento del pasado o antecedentes, devastaciones, que es el momento del dolor, pero pasamos por ahí y generamos y nos quedamos en el mapeo de la esperanza. Y es cómo creamos futuro, otros futuros posibles. La migración siempre es una oportunidad para crecer. Siempre es una oportunidad para los países para, si la miran y la cogen, decir, bueno, económicamente, bueno, vamos a aumentar el Producto Interno Bruto de aquí a unos años, ¿no? Recogiendo, integrando las movilidades humanas. Tú que has hablado con tanta gente y que conoces de primera fuente tantas historias, ¿puedes recordar alguna que te haya hecho mirar y sostener esta afirmación de que las migraciones siempre son importantes, además para construir, para unir culturas, para eh, eh,
hacer el futuro posible, para construir con nuevas tecnologías, para construir con nuevas narrativas. ¿Conoces Sí, alguna importante que nos quieras contar? Que diga, claro, oye, mira, la que más me marcó es esta. Yo sé que debe sí. tener miles, pero una. Sí, hubo una que siempre la recuerdo y me inspira mucho. Durante pandemia, que todos estábamos confinados y confinadas, que buscábamos la cercanía de alguna manera a través de pantallas, de celulares, nos unimos varias personas académicas de la región, de Latinoamérica, y dijimos, bueno, necesitamos escuchar las personas migrantes, así no podamos volver a territorio, acompañarles y todo eso, pero ¿qué hacemos? Necesitamos saber cómo están. Y generamos un espacio que se llamó Inmovilidad en las Américas, que si lo quieren googlear, aparece allí. Y resulta que nos ingeniamos algo que se llamó las asambleas migrantes. Y fue un espacio por YouTube donde simplemente juntamos las caravanas que estaban pasando por México con los desplazamientos de migración de tránsito en Colombia. Y les cargábamos los celulares para que ellos se unieran en un espacio de YouTube y los unos se comunicaran con los otros y nosotros dijimos, vamos a estar nosotros como docentes y académicos detrás de bambalinas, que ellos hablen, que ellos escuchen, que cuenten sus historias y que miren a ver qué estrategias le ha servido al uno y al otro y qué encontramos en común, cómo se espejean a pesar de territorios diferentes y todo. Y en una de esas asambleas, una mujer alzó la mano y nos dijo, Gabriela, ¿yo hasta cuándo soy migrante? Y todos nos quedamos, guau, ¿por qué? Y decía, yo llevo 10 años en Colombia y yo, por supuesto, pues llegué en condiciones, cuando el momento era durísimo, en pleno pico cuantitativo de la migración, con unos problemas impresionantes, dejé atrás mi familia, pero ya llevo 10 años acá, tengo un negocio, genero empleo, el barrio me reconocen, me quieren, yo ya hasta me siento santanderiana, ya como santanderiana, les he enseñado sobre mi país, sobre lo que hago, pero yo me sigo sintiendo migrante, yo soy migrante todavía. ¿Hasta cuándo soy migrante? A mí eso me dijo, definitivamente tenemos que escucharles, que amplificar sus voces porque eso nos cuestiona mucho, ¿cierto? Esas categorías a través de las cuales esos lentes, esas gafas que nos ponemos para mirar al otro como si fuera otro, ¿hasta cuándo es otro? ¿Cómo miramos la otra edad? Eso a mí me marcó la vida y dije, claro, de qué estamos hablando? Eso no importa. No importa ya de dónde viniste, ni en qué época, ni en qué año. No, ya estás aquí, eres una más. Somos ciudadanos, ciudadanos de un mismo mundo, ¿cierto? De un mundo cada vez más globalizado, más cosmopolita y más intercultural. Eso no importa tu nacionalidad, le dije, tú eres una colombiana más también y también una venezolana. Es decir, tú eres ese in-between en el que vivimos, aquí y allá, pero estás en ambas partes. Eres un sujeto, una mujer, independientemente del territorio donde estés, valiosa, importante, y no te importe la ciudadanía o la nacionalidad. Eso yo creo que es necesario que empezamos a hablar desde otras formas de encontrarnos. Más humanidad, menos categorías. Wow, increíble. Nos juntamos para hacer una investigación en campo. En la Universidad Uniminuto, la Fundación Juntos Se Puede, el profesor César desde Antioquia, en Medellín, tú desde tu experiencia. Fíjate, esta última pregunta es, ¿cuál es la importancia, o sea, cuál es el papel que juegan las organizaciones de desarrollo social en la profundización de la memoria, de las memorias migrantes o de las memorias históricas? Y estamos haciendo este trabajo juntos. Me encantaría que le pudieras decir a nuestra audiencia en qué estamos Sí. brevemente y que me puedas dar tu reflexión sobre, bueno, pues nosotros como organizaciones de desarrollo social que somos un tercer sector, no somos gobierno, no somos académicos, hacemos cosas también desde la experiencia. ¿Cuál es la importancia de abrir estos espacios de conversación en función de poder narrar o contar o abrir esto que tú dices de amplificar voces, que la gente pueda decir cómo lo vive y hacia dónde va? Digamos que
la memoria histórica, en el caso, a mí me gusta mucho partir del caso colombiano porque estamos, a pesar del dolor, recorriendo formas de entender esto que nos ha pasado de maneras muy interesantes. Esto más que un concepto de memoria histórica, es un deber también, es un deber del Estado, es un deber de nosotros y nosotras como ciudadanos, hacer memoria histórica de los hechos. Ya dijimos, en aras de saber la verdad, de reconocimiento de los hechos, pero también de la dignificación de las personas víctimas, ¿cierto? Y hay víctimas directas e indirectas, ¿cierto? Es decir, volvemos al concepto nos pasó a todos como sociedad. Somos un país fragmentado y adolorido, así no seamos víctimas directas. Pero, ¿cómo se materializa ese concepto de memoria histórica? Precisamente se materializa a través de acciones de memoria. Y esas acciones de memoria las hemos llamado en Colombia medidas de satisfacción. Se mueven en el ámbito de lo simbólico. Y en el ámbito de lo simbólico quiere decir que las organizaciones y los individuos se reúnen para decir, aquí pasó algo, pasó de esta manera, y resistimos y nos sostuvimos y nos sostenemos a partir de, por ejemplo, un performance de lo que pasó, un guión de teatro de lo que pasó, ejercicios de podcast, por ejemplo, para recoger esos hechos. Entonces, la mayoría de las acciones de memorias están dentro de lo cultural, y del arte. Hicimos cuadros, hicimos murales, hicimos obras de teatro, festivales de cine, etcétera, cineforos, para hablar de lo que pasó y de las formas de resistencia. Entonces, hay, digamos, por lo menos 3 tipos de acciones que hemos encontrado que hacen las organizaciones de base. La organización, de hecho, de las personas alrededor de un objetivo común ya es en sí uno de las principales formas de resistencia. Okay, Organizarse en torno a ya es una forma de resistir. ¿Y cómo lo hacen, cómo ejecutan estas acciones de memoria? Uno, haciendo investigaciones sobre lo que pasó. Es una línea de trabajo. Ahí se circunscribe el trabajo que nosotros hacemos desde la investigación. Todas las investigaciones que levanten información sobre corredores que se hicieron, corredores alternativos, trochas, aquí pusieron un alambre de púa, pero aquí abrieron otro camino, que aquí se entrega comida, aquí hay un albergue desde la sociedad civil, nos reunimos, hicimos un corredor humanitario, todo eso desde la investigación académica también es una acción de memoria. Okay. Otro paraguas importante es promover actividades formativas sobre temas relacionados con lo que pasó. Entonces, estos, por ejemplo, recoger podcast, ejercicios de podcasting, ejercicios de fotografía, ejercicios de libros, de historietas y todo eso, también son formas de pedagogía migrante, mediante la cual la gente cuenta qué pasó, pero qué hizo. Y ahí recogemos, fíjate, el dolor y la esperanza, ¿cierto? Son ambas geografías que importan y van a la par. Lo que pasa es que el mundo nos han contado la historia del dolor desde la literalidad de la violencia. Okay. Y no nos han enseñado a dar el paso hacia lo otro. Salir de allí. Exacto. Okay. ¿Cómo resististe y quisiste? Okay. No nos organizamos. Eso hay que recogerlo. Okay. Y es lo que llamamos la geografía o los mapas de la esperanza también. Y otra de las formas de acciones de memoria es realizar exhibiciones, muestras de concientización sobre el valor y la importancia de salir adelante, de reconstruir, de no anularnos a pesar del dolor y la frustración y la devastación. Entonces, sí hay formas de aprender de ello, de generar aprendizajes y de crear otros futuros posibles. Hay forma, hay que hacerlo. Total. Entonces, ¿cuáles buenas prácticas hay? ¿En dónde? ¿Cómo hablamos de eso, cierto? Ah, qué buena práctica esta que tú hiciste. Juntos se puede, es una forma de organización para la resistencia, de investigación para contar qué pasó, de dignificación de las personas, pero además de exhibición y muestra de todo lo que cultural, artística, académicamente se hace. Entonces, fíjate que no es el hacer memoria histórica no es un concepto vacío ni meramente teórico. Mira que se operativiza precisamente en esas acciones que generalmente lideran desde abajo la sociedad civil. Al organizarse y al resistir, ya están generando
hacia arriba, empujándonos, Total. empujando a la sociedad, empujando al Estado, a las normas, creando normas, diciendo, alzando su voz, es supremamente importante. Listo. Estamos llegando al final. Yo no quiero dejarte ir, sí que hay más de 9 millones de venezolanos alrededor del mundo. Nosotros nunca nos había tocado salir, además decíamos, nosotros somos la tapa del frasco, somos unos tipos chéveres. Sí, Y, no- totalmente. y entonces nos hemos tenido que dar con una piedra en los dientes porque nuestro ego a veces no nos permitía hacer cosas diferentes. ¿Cuál es tu mensaje, Gabriela, para, para este fenómeno tan rápido y tan creciente que en menos de 3, 4 años modificó las estructuras sociales y económicas de Latinoamérica? Por decir, bueno, aquí en Colombia está el 25% de todos esos 9 millones de personas que hay alrededor del mundo. Colombia es el que más... Bueno, agradecer a Colombia que no ha hecho, no ha impedido que lleguemos, y que ha hecho políticas encomiables y que nos ha recibido con los brazos abiertos. Pero ¿cuál es tu mensaje a ese fenómeno, a nosotros que hemos estado, que nos ha tocado interrumpir nuestros proyectos de vida en Venezuela y nos ha tocado aprender a, desde cero, a hacer nuevos Reinventarse. proyectos de vida para poder decir si se puede, si lo podemos hacer, si podemos contribuir a las economías, a las sociedades, a las culturas, a las tecnologías? Yo me devuelvo a Leonel Narváez, que repito, si lo pudieran escuchar, andamos por la vida y andan las personas venezolanas por el mundo, como lo has dicho, y por la vida con un dolor muy grande de desarraigo. Son personas que me impresiona cómo aman sus raíces, cómo aman su cultura, cómo van nos invitan a entenderles desde la arepa, desde lo que comen, desde su música. Y eso me parece impresionante, qué raíces culturales tan profundas, y eso es impresionante. Yo les invito, entonces, como lo dice Leonel Narváez, a encontrar en el perdón, no en el olvido, en el perdón, las formas para mejorar el futuro en el presente. Es decir, no vamos a cambiar el pasado, pero sí tienen en sus manos, con todo ese bagaje de estar en otra cultura, de crear interculturalidad, porque cuántos hogares ahora son interculturales, interraciales, gracias a esa migración, tienen en sus manos un potencial impresionante para rehacer su vida de la manera como mejor lo quieran, ¿cierto? Desde el arte, desde la música, desde reinventarse, hacer otras cosas, encontrar sus talentos, volver a reencontrarse con sus talentos. Tú lo decías ahora muy claro, yo hacía en Venezuela esto, llegué a otros países y ahora hago esto. Bueno, a veces nos toca no hacer lo que nos gusta, pero sí amar lo que hacemos. Entonces, gustarnos lo que hacemos. Entonces, amemos ese nuevo proyecto de vida, abracemos ese otro en el que me estoy convirtiendo, o esa otra en la que me estoy convirtiendo, abracemos esa posibilidad de vivir y acuerpar la interculturalidad para renacer y ser otras personas. Es importante hacerlo, pero sobre todo, más allá de lo normativo, de las oportunidades de empleo, que eso sí, sigue siendo afuera de nosotros. Trabajemos al interior. Mientras nuestras raíces, eso que tenemos adentro, esté claro, esté tranquilo, esté profundamente interiorizado, vamos a poder sacar adelante nuestros proyectos de vida. Y la sociedad, y la diáspora, y cuando se encuentren. No es algo malo, reinventarse nunca va a ser algo malo. Es importante reconocer que ese es el camino en el que se está, pero que ustedes tienen una formación también académica importante, unos recursos mentales, simbólicos, fundamentales. Hagan uso de eso y reinvéntese sin miedo, porque de hecho ahora más que nunca vivir en la incertidumbre es quizás una de las mayores ventajas que puede tener el ser humano en la actualidad. Total, una de las mayores competencias. Gabriela, te agradezco enorme que hayas apartado estos minutos de tu apretada agenda. Para mí ha sido una conversación muy rica. Gracias por venir, gracias por visitarnos. Gracias a ustedes, un abrazo muy fuerte para las personas que migran, para las personas que están en sus casas abrazando un dolor, ¿cierto? Y ánimo,
ánimo a a sacar adelante sus proyectos de vida. Esas vidas dignas son posibles a pesar del dolor y la adversidad. Hemos llegado al final de este episodio número 4. Todo lo que necesitas para refrescar la memoria de la diáspora venezolana está aquí, en este canal y en las plataformas digitales de la Fundación Juntos Se Puede. Gracias por haber estado conversando con nosotros. Nos conversamos la semana que viene.